Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ramjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vyari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vyari Jaya Radha Madhava Kunja Vyari Jai Shri Radha Madhava Ki Jai Ki Jai Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Seguimos leyendo el Srimad Bhagavatam. Canto número 7, capítulo número 4, capítulo número 5, verso número 1. Prahlad Maharaj, el santo hijo de Hiranyakashipu. El estándar se lee entonces antes del capítulo, todo el capítulo, ¿no? Supongo. Algunos templos lo hacen, otros no. Vamos a ver. Capítulo 5, resumen del capítulo 5. Prahlad Maharaj no seguía las órdenes de sus maestros, pues estaba siempre ocupado en adorar al Señor Vishnu. Como se explica en este capítulo, Hiranyakashipu trató de matar a Prahlad Maharaj, pero aunque lo intentó con serpientes venenosas y llegó incluso a arrojarle bajo las patas de los elefantes, no lo consiguió. El maestro espiritual de Hiranyakashipu, Shukracharya, tenía 2 hijos, llamados Sanda y Amarka, a quienes les fue encomendada la educación de Prahlad Maharaj. Los 2 maestros trataron de educar al niño Prahlad en política, economía y otras actividades materiales, pero él no prestaba atención a sus enseñanzas. En cambio, continuaba siendo un devoto puro. A Prahlad Maharaj nunca le gustó la idea de hacer diferencias entre amigos y enemigos. Debido a sus inclinaciones espirituales, era ecuánime con todos. Un día, Hiranyakashipu preguntó a su hijo qué era lo mejor que había aprendido de sus maestros. Prahlad Maharaj le contestó que cuando un hombre tiene su conciencia absorta en la dualidad material y piensa, esto es mío y eso es de mi enemigo, lo que debe hacer es abandonar la vida familiar y retirarse al bosque para adorar al Señor Supremo.
Al escuchar a su hijo hablar del servicio devocional, Hiranyakashipu concluyó que el niño había sido corrompido por algún compañero en el colegio. Entonces aconsejó a los maestros que cuidasen bien de su pequeño para evitar que se convirtiera en un devoto consciente de Krishna. Sin embargo, cuando los profesores preguntaron a Prahlad Maharaj por qué iba en contra de sus enseñanzas, Prahlad le dijo que el sentido de propiedad es un concepto erróneo y que por ello estaba tratando de ser un devoto puro del Señor Vishnu. Los maestros, muy enfadados con esta respuesta, la riñeron y le amenazaron con toda clase de espantosos castigos. Después de poner todo su empeño en enseñarle, le llevaron ante su padre. Hiranyakashipu, con mucho cariño, sentó al pequeño en su regazo y entonces le preguntó qué era lo mejor que había aprendido de sus maestros. Prahlad, como tenía por costumbre, comenzó a hablar de los 9 procesos del servicio devocional, como Shravanam y Kirtana. Entonces, el rey de los demonios, Hiranyakashipu, montó en cólera y riñó a los maestros, Sanda y Amarka, por haber dado a su hijo Prahlad Maharaj una educación equivocada. Los así llamados maestros informaron entonces al rey de que Prahlad Maharaj era un devoto por naturaleza y que no escuchaba sus enseñanzas. Cuando hubieron demostrado su inocencia, Hiranyakashipu preguntó a Prahlad de dónde había aprendido el Vishnu Bhakti. Prahlad Maharaj le contestó que las personas apegadas a la vida familiar nunca se vuelven conscientes de Krishna, ni individual ni colectivamente, sino que por el contrario sufren en el mundo material sometidos al ciclo de nacimientos y muertes, y continúan masticando lo ya masticado. Prahlad explicó que todo hombre tiene el deber de refugiarse en un devoto puro, para de ese modo poder entender el proceso de la conciencia de Krishna. Lleno de rabia al oír aquella respuesta, Hiranyakashipu empujó a Prahlad Maharaj fuera de su regazo. Aquel traidor, Prahlad, había llegado al extremo de hacerse devoto del propio Vishnu, el que había matado a su tío Hiranyaksha. Inmediatamente, Hiranyakashipu ordenó a sus asistentes que le mataran, pero aunque le golpearon con armas afiladas, le echaron bajo las patas de los elefantes, le sometieron a condiciones infernales, le tiraron desde el pico de una montaña y trataron de matarle de 1000 maneras distintas, todo fue inútil. Hiranyakashipu tenía cada vez más miedo de su hijo Prahlad. Prahlad Maharaj hizo que lo detuvieran. Los hijos de Shukracharya, el maestro espiritual de Hiranyakashipu, comenzaron de nuevo a educarle a su manera, pero Prahlad no aceptó sus instrucciones. Cuando los maestros no estaban en clase, Prahlad Maharaj predicaba conciencia de Krishna en la escuela, y con sus enseñanzas todos sus compañeros de clase, los hijos de los demonios, se hicieron devotos como él. Ya. Texto número 1. Shri Narada Uvacha. Paurohityaya Bhagavam Vritta Kavya Kilasurai Sandamarkau Satotasya Daitya Raja Grihantike Shri Narada Uvacha Paurohityaya Bhagavam Vritta Kavya Kilasurai Sandamarkau Satautasya Daitya Raja Grahantike. Shri Narada Uvacha Paurohityaya Bhagavam Vritta Kavya Kilasurai Sandamarkau Satautasya Daitya Raja Grihantike.
Paurohitaya Bhagavam Vitakavya Kilasurai Sandamarkau Sutau Tasya Daitya Rashadikantike Sri Bhagavan Vacha Paurohityaya Bhagavam Vitamkavyan Kilasurai Sandamarkau Sutatasya Daitya Rihantike Matajis. Narada Uvacha Paurohityaya Bhagavan Vitaya Kavya Kilasurai Sandamarkau Sutau Tasya Daitya Rashadikantike Narada Uvacha Paurohityaya Bhagavan Vitam Kitya Kilasurai Sandamarkau Sutatasya Daitya Raja Kirhantike Sri Narada Uvacha. Sri, el gran sabio Narada Muni dijo: Paurohityaya, para ser de sacerdote. Bhagavan, el muy poderoso. Brita, elegido. Kavya, Sukracharya. Kila, en verdad. Asurahi, por los demonios. Sandamarkau, Sandayamarka. Satou, hijos. Tasya, de él. Daityaraja, el rey de los demonios. Hiranyakashipu. Grihantike, cerca de la residencia. Traducción y significado por Srila Prabhupada. El gran santo Narada Muni dijo: los demonios, bajo la guía de Hiranyakashipu, aceptaron a Shukracharya como sacerdote para sus ceremonias rituales. Sanda y Amarka, los dos hijos de Shukracharya, vivían cerca del palacio de Hiranyakashipu. Significado. Así comienza la historia de la vida de Prahlad. Shukracharya había ocupado el puesto de sacerdote de los ateos, y específicamente de Hiranyakashipu. Sus dos hijos, Sanda y Amarka, vivían cerca de la residencia de Hiranyakashipu. Shukracharya no debía haber aceptado ese puesto, porque Hiranyakashipu y sus seguidores eran ateos. Los brahmanas deben actuar como sacerdotes para personas que aspiren a progresar en el cultivo de la espiritualidad. Sin embargo, el mismo nombre de Shukracharya indica que se trataba de una persona que aspiraba a obtener beneficios para sus hijos y descendientes. Sin embargo, sin preocuparse de la procedencia del dinero. Un verdadero brahmana nunca serviría como sacerdote a los ateos. Ukam karoti vachalam pangum langayate griyankriya kripatamaham bande shiguru dinadarinam. Panchakalpataruyascha kripasinduve vachapatidanam pavanivyo vaishnavivyo namo namaha. Shri Narada Uvacha. El gran santo Narada Muni dijo:
Los demonios, bajo la guía de Hiranyakashipu, aceptaron a Shukracharya como sacerdote para sus ceremonias rituales. Sanda y Amarka, los dos hijos de Shukracharya, vivían cerca del palacio de Hiranyakashipu. Hare Krishna. Buen día. Aquí tenemos el comienzo de la historia de Hiranyakashipu y su hijo Prahlad, o mejor dicho, la historia auspiciosa de Sri Prahlad, que era un devoto puro del Señor. Como sabemos, el Bhagavatam es Avideya Jnana, que significa cómo relacionarnos con el Señor. El Bhagavatam explica cómo relacionarse con el Señor. Y para ilustrar las diferentes formas de relacionamiento con el Señor, el Bhagavatam explica o cuenta ejemplos de la vida de diferentes personas con diferentes estados de conciencia. A veces habla de devotos, a veces habla de demonios, a veces habla de inocentes, a veces habla de monstruos, a veces habla de semidioses, habla de mujeres, habla de hombres, de niños, incluso habla de animales, cómo se relacionan todos estos diferentes caracteres con la suprema personalidad de Dios, y da un abanico de posibilidades a los estados de conciencia que nosotros podamos llegar a tener. Entonces, bueno, si mi estado de conciencia es como el de Prahlad Maharaj, esto va a suceder. El Bhagavatam te explica. Si mi estado de conciencia es como el de Hiranyakashipu, esto otro va a suceder. Si mi estado de conciencia es como el de Chitraketu Maharaj, esto otro puede suceder. Entonces el Srimad Bhagavatam ilustra de acuerdo cuáles son los resultados de comportarse en un estado de conciencia o comportarse en otro estado de conciencia. Y aquí presenta dos estados de conciencia muy antagónicos. Uno es el del devoto puro y otro es el del demonio puro, o del devoto y del ateo. Entonces es una historia ilustrativa muy contrastante e interesante, porque aquí podemos ver cómo se comporta el devoto perfecto y el demonio perfecto. Entonces, a través de este contraste podemos entender. Pero aquí entra un elemento que es un elemento en un sentido neutro, pero que se puede utilizar para ambos, se puede polarizar para ambos lados. ¿Cuál es ese elemento neutro? Ese elemento neutro. Shukracharya. ¿Por qué es un elemento neutro? Porque es un brahmana, pero que es materialista. Claro, es un brahmana materialista. Y entonces, aquí se explica, incluso Prabhupada explica, incluso su mismo nombre implica apego a la vida material. Prabhupada lo pone aquí, ¿cómo es? Sin embargo, el mismo nombre de Shukracharya indica que se trataba de una persona que aspiraba a obtener beneficios para sus hijos y descendientes. Shukra, ¿qué significa? Semen. Descendencia. Shukracharya es Venus. Descendencia. Y entonces Shukracharya está muy preocupado por la vida familiar, y obviamente vida familiar significa expansión en el plano material. Entonces, cuando uno se expande en el plano material, busca riquezas, porque tiene mucho que mantener. En el plano material hay mucho que mantener. ¿Por qué? Porque la idea es que en el plano material uno intenta disfrutar de su cuerpo. Y para disfrutar de su cuerpo hay innumerables posibilidades. Y estas innumerables posibilidades todas se encuentran en el plano material. En el plano espiritual no hay innumerables posibilidades. Hay
infinitas posibilidades que uno puede disfrutar. Pero si uno está condicionado materialmente, no se preocupa en entender las posibilidades del plano espiritual o de acceder a las posibilidades del plano espiritual, se preocupa más por disfrutar de las insignificantes posibilidades y arreglos de este mundo material, que nunca satisfacen a la entidad viviente. Nunca la satisfacen, pero como uno viene con ese estado de conciencia, en ese Purusha Bhav, en ese deseo de jugar a ser Dios, entonces uno quiere jugar aquí. Se explica que incluso en Satyaloka, ¿saben qué es Satyaloka, no? ¿Qué es Satyaloka? ¿Uno de los planetas espirituales? ¿No? Satyaloka. Nadie sabe qué es Satyaloka. El planeta de Brahma. Es el planeta de Brahma. El último de todos los planetas. O sea, en Satyaloka las personas son perfectas. Tan perfectas que son casi perfectos como en el mundo espiritual. Ahí está, lo que dijo la madre. Por eso es que la madre se confundió y dijo que es un planeta espiritual, pero no es un planeta espiritual. Es un planeta tan perfecto, Satyaloka, que es casi como un planeta espiritual. Es donde vive Brahma. La gente la pasa tan bien en Satyaloka, tan bien, que cuando llega el momento de la aniquilación de ese planeta, y que ese planeta todos se van al mundo espiritual, todos los de Satyaloka se van con el señor Brahma al mundo espiritual, cuando termine su vida. Algunos deciden que no quieren ir. Así que imagínense. Entonces, así de engañosa es la mente. Entonces, sabiendo ellos de que pueden llegar a la posibilidad de que tengan que volver a caer. Eso se explica en el Brihad Bhagavatamrita, donde, llegado el momento, algunos deciden no ir con el señor Vishnu a Vaikuntha Loka y deciden quedarse. Eso es el truco de la mente, de que este mundo material puede proveer todo lo que es necesario para poder ser feliz. E incluso residentes de Satyaloka tienen una traza muy pequeña y muy sutil de yo soy el disfrutador y puedo disfrutar de este mundo material. Pero en el mundo espiritual nosotros sabemos que se entra con una conciencia muy simple. Uno tiene acceso a todas las maravillas del mundo espiritual solo con un pequeño clic de la conciencia, que es yo no soy el disfrutador supremo. Y como no soy el disfrutador supremo, todo lo que existe en este universo es para la satisfacción de Krishna. Solo eso, ese clic de la conciencia, es lo que polariza al alma hacia la espiritualidad y hace que el alma entre en un ámbito, en un entorno donde todo es completamente auspicioso en servicio al Señor Supremo. Es como la electricidad. El alma puede sentirse. El alma es pura, pero puede sentirse que es la controladora y la disfrutadora, o puede sentirse que es una sirvienta eterna del Señor Krishna. De esa forma se decide en qué ámbito, en qué entorno el alma va a continuar su vida eterna, porque el alma es eterna. Solo depende de si
me veo como un humilde sirviente del Señor o si me veo como un disfrutador del mundo material. Y ese disfrutador no necesariamente tiene que ser un ateo asqueroso, repugnante, maloliente y como nos gusta, a algunos les gusta decir. No, puede ser un gran, digamos, una gran persona piadosa que reconozca la existencia del Señor, pero que todavía no esté por completo convencido de que todo es para la satisfacción de Krishna. Esa pequeña sutileza es la que hace que todavía nos quedemos en este plano material. Solo esa sutileza. Entonces, no siempre hay que dejarse engañar por las grandes personas piadosas que existen. Entonces aquí, Sukracharya, a pesar de estar en una posición muy excelsa, estamos hablando de Sukracharya, no estamos hablando de un brahmana ordinario. Sukracharya, Brihaspati es el guru de los semidioses. Y Sukracharya es el guru de los demonios. Ambos son gurus, ambos son brahmanas y ambos tienen vastísimo conocimiento sobre las escrituras. Solo que uno decidió ayudar a los piadosos y guiar a los piadosos, como en el caso de Brihaspati, y el otro, motivado por el materialismo, decidió guiar y cuidar de los materialistas, digamos, y en este caso de los ateos, los demonios, grandes demonios como Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Entonces, movido por ese deseo de materialista, que después lo hace también con Bali Maharaj, ¿no? Cuando le dice, mira que ahí el que está viniendo en forma de enano es el señor Vishnu, no le des nada. Prabhupada menciona también de que dice que motivado porque dice te va a quitar todo. Ese señor Vishnu te va a quitar todo. Y Prabhupada menciona de que motivado para no quedarse sin nada, porque imagínense que Sukracharya vive de lo que el rey provee, porque él es el brahmana que vive de lo que el rey, ¿cómo se dice? Las dádivas del rey, las donaciones del rey. Si tú le das lo que este enano te está pidiendo, en el caso de Bali Maharaj con Vamanadev, este es el señor Vishnu, te va a quitar absolutamente todo, nos vamos a quedar sin nada, motivado por el materialismo. Entonces aquí Sukracharya, motivado por que tiene una familia y tiene sus 2 hijos, se fue a vivir cerquita del rey, de Hiranyakashipu, y puso a sus 2 hijos a ser los profesores de Prahlad Maharaj. Entonces, en el mundo de hoy tenemos, lamentablemente no tenemos un Prahlad que vaya a la escuela y transforme niños. Es tan fuerte la corriente demoníaca que existe hoy en Kali Yuga, que los niños son los que cambian a los devotos. Los niños, digamos, de los materialistas son los que cambian a los devotos. No es de la otra manera. Porque vivimos en Kali Yuga, como explicamos la otra vez, en Kali Yuga este es el reino de Kali, todas las cosas suceden como Kali quiere. Entonces, el ser capaces de influenciar, ya sea los niños o cualquier otro ámbito, no es tan fácil. Incluso en el ámbito de una fábrica, uno va a trabajar en una fábrica y podríamos estar influenciando a la gente de esa fábrica. Pero no podemos influenciar a la gente de esa fábrica. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza para influenciarlos.
Y Prabhupada dice que la fuerza viene ¿de dónde? De la pureza, ¿Y por qué no tenemos la pureza? porque no cantamos bien a la Krishna. Claro, eso es la esencia de todo. No tenemos la pureza porque no practicamos apropiadamente, porque no cantamos Hare Krishna apropiadamente, porque nuestras comunidades se están cada vez contaminando más por filosofías materialistas. Y esto es un problema muy grave. Empezamos a perder los principios y los lineamientos que nuestro fundador Acharya nos da. Empezamos a introducir filosofías modernas como si bajo el pretexto de Desha Kalapatra, tiempo, lugar y circunstancia, Prabhu, ¿no? Entonces tenemos esta idea de que porque todo tiene que ser adaptado a tiempo, lugar y circunstancia, vamos dejando de lado los principios que nuestro Acharya nos dio, nuestros principios que son presentados en las escrituras, en los shastras, y vamos adaptándonos a esta filosofía materialista hiranyakashipuesca. Prabhupada inventaba palabras, yo también puedo inventar palabras, siguiendo los pasos de la Acharya. Ayer estaba escuchando y Srila Prabhupada decía, nosotros no tenemos por qué escuchar las opiniones de los materialistas. Dice, comedores de carne, fue muy pesado Prabhupada. Comedores, no todos por supuesto, ¿no? Pero comedores de carne, prostitutas, especuladores mentales, políticos, mentirosos, y así todos estamos siguiendo, escuchamos las opiniones de ellos. Nosotros no venimos a escuchar las opiniones de ellos, nosotros seguimos las opiniones del Señor Vishnu. ¿Por qué me molesta tanto? Nosotros seguimos las opiniones de Krishna, de Vishnu, en sus escrituras, y las opiniones del Acharya. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque no estamos teniendo la pureza necesaria para cualquier entorno o ámbito en el que nos movamos, la gente se sienta influenciada por nosotros. Nos da vergüenza usar tilak en la calle, nos da vergüenza vestirnos apropiadamente, de tal forma que nos vean como Vaishnavas. ¿Por qué? A veces no queremos representar un movimiento que incluso nos avergonzamos a veces de nuestras propias comunidades, de nuestro propio movimiento. Entonces es un problema grande. Estamos dejando de vivir como Prabhupada nos pidió que vivamos, para vivir de la forma que los materialistas quieren que vivamos. No hay absolutamente nada que los materialistas hagan que sea mejor que lo que Srila Prabhupada y la cultura védica nos presenta. Nada, no hay nada, ni una sola cosa, ni una pequeña cosa. De hecho, cualquier cosa que los materialistas o en el mundo secular la gente haga y les salga bien, es porque en algún sentido han seguido las yastras. Por eso es que les sale bien. Las cosas bien salen solo salen del sumum bonum, del bien supremo. Y el bien supremo es Krishna. Todo lo que emana de Krishna y sus devotos es bueno. Y si los materialistas las personas o los ateos o materialistas y demás algo hacen bien, es porque tienen una mínima conexión con aquello que es bueno y aquello que es de Krishna. Y aquello que es de Krishna está presentado en las escrituras védicas y Prabhupada las presenta tal como es. Entonces, ¿qué son las escrituras védicas tal como son? Krishna dice en el Bhagavad Gita, en sánscrito no sé, Krishna dice en el Bhagavad Gita,
A través de las escrituras védicas yo soy aquel que debe ser conocido. Por lo tanto, si el sumum bonum, si la esencia y si lo último a ser conocido es Krishna, y Krishna sigue diciendo en el Bhagavad Gita, solo me vas a conocer a mí tal como soy, a través del Bhakti. Por lo tanto, el Bhakti Yoga, o el proceso del Bhakti, es lo más importante. Es el proceso más importante para conocer a Dios, a través del Bhakti. Entonces, siguiendo con esta, digamos, cadena asociativa o de asociaciones, aquel que enseña el Bhakti es aquella persona a quien se debe seguir. Entonces, la única salvación del mundo es Bhakti, es la devoción pura por el Señor. ¿Y quién es la persona que nos trajo esta devoción pura por el Señor? A nosotros, inmediatamente. Guru. Vale, ¿qué guru? Srila Prabhupada. El guru representa al acharya, y el acharya es Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada representa a Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu es Krishna mismo, es Gauranga Mahaprabhu. Entonces Gauranga Mahaprabhu en esta era de Kali desciende a traer la joya más preciada. Ayer aprendí que la palabra es la joya cimera. Ahí va. Cimera significa la joya que está en la cima, lo más preciado. Nos viene a traer, ¿qué es? ¿Qué? El Bhakti. Eso lo trae a Chaitanya Mahaprabhu. Y entonces él envía a su Senapati Bhakta para que le empiece a tirar perlas a los cerdos. El Senapati Bhakta es el que trae perlas para los cerdos. ¿Quién es ese Senapati Bhakta? Su comandante de campo. ¿Quién? ¿Quién es el comandante de campo? Claro, Prabhupada. Viene a traernos el Bhakti. Y entonces, por eso es que nosotros escuchamos a Prabhupada, seguimos a Prabhupada, y ese es nuestro acharya. Y no especulamos cosas de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, que está bien, tiempo, lugar y circunstancia hay que seguirlo, pero de acuerdo a los movimientos de la mente de los materialistas. No funciona de esa forma. Los materialistas tienen que seguir a los devotos, no los devotos a los materialistas. Porque por seguir a los materialistas es que estamos desde tiempo inmemorial pudriéndonos en este mundo material. Entonces, la idea es ya empezar a vivir una vida de frescura, una vida real. Y esa vida, en otras palabras, una vida, empezar a vivir la vida. Y esa vida eterna, siempre fresca, es la vida que nos viene a traer Srila Prabhupada. Y después hay otra consideración interesante, que es esta consideración de quién entiende a Srila Prabhupada. Porque esa es la gran problemática, porque hay muchas personas sinceras. Y todas estas personas o devotos sinceros, muchos de ellos disienten el uno del otro. ¿Por qué disienten el uno del otro? Porque tienen diferentes formas de ver lo que la Acharya nos dice. Y Prabhupada dice en una de sus cartas, dice, todos los hijos, por lo general, no sé si son las palabras, estoy parafraseándolo un poco, pero esto es la esencia de la carta. Dice, quieren hacer lo mejor para el padre. Y en querer hacer lo mejor para el padre, a menudo están en desacuerdo entre ellos, o disienten el uno del otro. Lo importante es que quieren hacer lo mejor, ¿no?, para beneficiar al padre. Entonces tenemos que entender de que tenemos que tratar de acomodar con mucho respeto, con mucho cariño, las visiones que tienen los otros devotos para poder servir a la Acharya, para poder servir a Srila Prabhupada. Tenemos que aprender a acomodar esas visiones. Y nunca perder de vista que el único propósito por el cual estamos respirando aquí
es el de que cada respiro, cada acción que nosotros hacemos es para recobrar nuestra verdadera identidad de que somos y existimos para la satisfacción de Guru y Krishna. Es lo único que tenemos que hacer. No es tan difícil. Pero debido a que tenemos diferentes ideas de cómo ver el servicio devocional y que tenemos todas estas ideas así progresistas y, ¿cómo se dice?, proactivas, misioneros, empezamos cruzadas con ideas de cómo debemos llevar la conciencia a Krishna y empezamos a apuntar con el dedo, tú sabes, tú no sabes, yo sé mejor que tú y cómo puedes pensar de esta forma y si piensas, no, bueno, etcétera, etcétera. Pero la idea es ser humilde, entender de que somos sirvientes de Krishna a través del maestro espiritual, servir la misión de Prabhupada e intentar bajo todos los medios ver bajo las lupas y los ojos de la Acharya, decodificar qué es lo que hay en este mundo material para el servicio del Señor. Bajo los ojos de la Acharya, no nuestras propias opiniones. Entonces, cuando alguien viene y dice, no, porque yo opino, ¿a quién le importa tu opinión? ¿No? A veces sucede, ¿no?, que incluso en una clase de Srimad Bhagavatam a veces se escuchan ese tipo de cosas. Entonces, no es que necesariamente uno tiene que citar versos y tiene que decir la página del libro donde lo sacó ni nada por el estilo, pero por lo menos tiene que hablar de algo que todos conozcan, si no es de algo que todos en general conocen, por leer las escrituras, por lo menos tiene que dar indicaciones o sugerencias de la conexión que tiene con lo que dijo nuestro Acharya o con lo que dicen las Shastras. No siempre uno va a conocer cada palabra que uno dice, va a decir, no, esto está en el texto no sé cuánto, no es tan fácil, porque uno tendría que conocerse las escrituras para adelante y para atrás, pero sí conocer la esencia. Entonces, de esta forma, empezamos a comportarnos como brahmanas. El brahmana es aquella persona que, como se explica aquí, Prabhupada explica, el brahmana es aquella persona que mínimo tiene que enfocarse en, tanto él como aquellas personas que está guiando, tienen que enfocarse en llevar a las personas a la trascendencia, no al materialismo. Prabhupada dice, un verdadero brahmana nunca serviría como sacerdote a los ateos. Si queremos ser verdaderos brahmanas, no tenemos que enfocarnos en el materialismo. Sí que vamos a ser sacerdotes. A veces hay sacerdotes que hacen sacrificios, fuegos, hay sacerdotes que adoran a la deidad y hay sacerdotes que son más, se inclinan a lo filosófico, ¿no? Entonces, de esa forma, si vamos a ser cualquier tipo de sacerdote que seamos, tenemos que conectar a las personas con la trascendencia y no satisfacer y, como dice aquí, servir a los ateos. Preguntas, comentarios. Madre Brajayana, fría, honrada. Ahí dice que entonces el comportamiento de Sukracharya sería como que no es de un verdadero brahmana. ¿Qué sería? ¿En qué, digamos, qué es Sukracharya? Además del guía, el gurú de los demonios, ¿no? ¿Qué es? ¿Pero él mismo es una asura o...? Él es un sacerdote que sirve a los asuras. Él es un brahmana. Prabhupada dice aquí, no se está comportando como un verdadero brahmana, pero él es un brahmana. Que sirve a los asuras, un sacerdote materialista. No realiza las actividades de un brahmana verdadero. Un brahmana verdadero no es una persona nada más que conoce los rituales. Un brahmana verdadero es un brahmana que su conciencia está en la trascendencia. La palabra brahmana genéricamente significa un
una persona que guía en los principios, ¿no? Una persona que guía en los principios de la adquisición de la trascendencia. Básicamente, es uno de los significados de ser un brahmana. Entonces el brahmana es, a veces se dice el brahmana es el guía y el maestro de la sociedad. Claro, porque tiene que guiar la sociedad hacia la elevación espiritual. Como Prabhupada muchas veces dice, muchas personas hablan de la palabra guru, pero Prabhupada menciona un verdadero guru es el que te presenta, el que te lleva a la trascendencia. Gurus hay millones. Hay diferentes tipos de gurus materialistas también. Pero el verdadero guru es el que te lleva a la trascendencia. El verdadero brahmana es el que te conecta con la trascendencia. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Si no, puede ser un brahmana de nombre, con los rituales de un brahmana, aprendes a ser brahmana, o brahmana de casta, que también lo llaman. Algunos apuntan a la trascendencia, otros son materialistas. Y Sukracharya, incluso en el Mahabharata, creo que en el Mahabharata se explica, Sukracharya envía a su hijo, uno de sus hijos, a que se case con la hija de Brihaspati para aprender el mantra, el Sanjivana mantra. Que es el Sanjivana mantra, ¿saben cuál es? Es el mantra que revive a las personas. Y ese mantra lo tiene Brihaspati. Y entonces Sukracharya envía a su hijo para que se case, le pidió a Brihaspati, pues los dos son brahmanas. Uno es el guru de los semidioses y el otro es el guru de los demonios. Se respetan el uno al otro. Entonces, uno envía al hijo para decir, mira, me das tu hija para que se case. El otro le dice, bueno, vale, pero a ver, tu hijo, ¿cuáles son tus cualidades? Bueno, entonces quiero que mi hijo aprenda bajo tu tutela. Sukracharya envía a su propio hijo a aprender bajo la tutela del guru de los semidioses. O sea, el guru de los demonios envía a su hijo a aprender bajo la tutela del guru de los semidioses. Y después se casaron, bueno, fue toda una historia con el mantra Sanjivani. Al final obtuvo el mantra Sanjivani, que también lo tienen los demonios, que son el mantra para revivir a las personas que se mueren. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunta. Vamos a ver, a mí esta filosofía, esta religión, llamámosla como queramos, me gustaba mucho al principio porque la veía muy sencilla. Ajá. O sea, muy sencilla en el sentido que ahí lo tenemos todo. ¿Ahí dónde? En el libro. Vale. Todo. No tenemos que inventar nada. Pero aún así veo que donde se complica la cosa es que hacemos reuniones. ¿Hacemos reuniones? Reuniones, meeting, para decidir esto, el otro. Yo pienso, si estamos viviendo en una granja, hay Prabhupada lo dice bien claro, vida sencilla, pensamiento elevado, autosuficiencia. ¿Por qué hay que hacer tanto meeting? Y yo tengo esta idea, y yo haría esto, y yo haría lo otro, y hacemos de todo menos lo que pone en las escrituras. ¿Por qué? ¿Cómo fue que Prabhupada dijo una vez? Espera. Prabhupada dijo solution, resolution, no solution, ¿no? Resoluciones, pero nunca hay solución. Muchos meetings y demás. Vale, eso por un lado. Por otro lado, no podemos dejar de hacer meetings porque existe también una administración, si no seríamos todos peace and love, que vivimos en el medio del campo, con las vaquitas y todo. Tiene que haber una administración. Lo que pasa es que a veces las administraciones tienen que, uno de los grandes, dificultades de la administración, desafíos de la administración, es el peligro de caer en la burocracia. Eso lo dijo Prabhupada. Vale, por eso lo estoy diciendo yo. Porque lo dijo Prabhupada. Claro. ¿Y dónde hemos caído? En la burocracia. Bueno, ya ahí yo ya no voy a decir, pero lo que sí te puedo decir es que eso, cuando el desafío es
caer en la burocracia, donde nos pasamos haciendo reuniones, donde nos pasamos hablando, y no, yo no me encargo de esto, tú te encargas de aquello, y al final yo esto, y al final se habla mucho y no se hace nada. No estoy diciendo que esto suceda aquí, estoy diciendo que pasa en general. El punto es el siguiente: tenemos que aprender a administrar de tal forma de que eso de vida simple, pensamiento elevado, sea lo primordial. Pero la vida es compleja, la vida material es compleja y la gente viene con sus complejidades. Y entonces, por ejemplo, si tú tienes unas habitantes de la finca, que son, vamos a decir, 60, y cada de esos 60 tienen sus complejidades y hay que cuidarlos, protegerlos y administrarlos, es natural que la administración se vuelva compleja, porque estás administrando seres complejos. Entonces, se vuelve complejo y se terminó. Prabhupada también decía que tenía dolores de cabeza por la administración. Entonces, sería maravilloso vivir en Vrindavan. Bueno, en Vrindavan la cosa tampoco es así. En Vrindavan con Nanda Maharaj, él tiene que administrar un montón de cosas. La madre Yasoda misma administra la casa con sus complejidades. Hay que limpiar acá, hay que mover esto acá, hay que batir la leche allá, quién trae las vaquitas, que tiene sus complejidades. Imagínense, si ya es complejo en Vrindavan con la madre Yasoda y con Nanda Maharaj, imagínate lo que es en Kali Yuga con nosotros, que no somos lo que somos. Entiendo lo que dices, pero tenemos que ver de qué forma hacerlo más simple la cosa. Para concluirlo a mi manera, A tu manera. A mi manera, my Sí. way. Es que estamos de acuerdo que ahí están las escrituras, te lo dicen bien claro, pero después está la familia, su exigencia, no es fácil, como tú has dicho, hay que buscar soluciones. Pero todas estas cosas que estamos buscando, ¿sabes lo que están haciendo? Alejándonos cada vez más de lo que deberíamos hacer. Buscando soluciones con nuestra cabecita, nos estamos alejando siempre más de lo que deberíamos hacer, que ahí está ya escrito. Sí, deberíamos cantar a Hare Krishna todos, venir aquí, cantar a Hare Krishna, juntarnos todos y cantar y hacer kirtan y tomar prasam. Eso sería maravilloso. Pero, bueno, habrá que ir a buscar uno por uno y decirles que a ver si pueden venir y podemos venir y hacerlo. Claro, eso es lo que deberíamos hacer. Pero, como decíamos, es complejo. Para más. Con esto que dijo Mahajan de la influencia que tienen, ¿no?, los materialistas sobre los niños y sobre los devotos, los practicantes. Muchas veces, hace un tiempo estoy escuchando un libro que hablan las discípulas de Prabhupada sobre Prabhupada, ¿no? Y uno ve las cualidades que tiene Prabhupada, como cuando leen los sábados, el Prabhupada en la Gita, uno ve, ¿no?, la excelsa posición de Prabhupada. Y también hace un tiempo leí un libro que se llama Los Santos de Braya, que también habla de muchos santos, ¿no? Y es increíble las historias que uno puede ver ahí. Entonces yo le quería preguntar que por qué pasa que muchos practicantes, me incluyo, nos sentimos más atraídos por un jugador de fútbol, un actor, un presidente, y así cuando hablan, ¿no?, es como que le brillan los ojos, y en cambio en un almuerzo se puede hablar horas, ¿no?, sobre esos personajes, y no sobre Prabhupada o sobre alguna charla, o como usted decía anteriormente. Porque estamos en Maya. Estamos en Maya, bueno, no es una novedad que estamos en Maya, pero quiero decir, estamos en una profunda Maya. Ponerse a hablar de caracteres, ¿cómo se dice?, de personajes materialistas, es Gramya Katha, es Prayalpa, básicamente. A veces hay una confusión que se dice que durante el prasada, por ejemplo, hay que hacer light talks, ¿no?, conversaciones ligeras, livianas, no hablar de filosofía. En una época era todo el tiempo hablando de filosofía en el prasada, era como muy pesado, ¿no? Y la jiva cayó de acá y no sé qué, y Prabhu afloja con la historia de la jiva y todo, estamos tomando prasada. Entonces, tiene que haber light talks, que tiene que haber
digamos, conversaciones ligeras. Pero como no estamos muy metidos en la conciencia de Krishna, no sabemos de qué hablar. Y pensamos que las conversaciones de la conciencia de Krishna tienen que ser sí o sí filosofía. Pero a veces tienen que ser cosas simplemente agradables. Prabhu, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No, mira, estoy un poquito mal, tuve que ir al médico. Y que yo, bueno, lo escuchás, ahí que tiene que ir al médico. Estás hablando con un devoto, estás viendo las cosas del mundo material. No es que tampoco tiene... Pero de ahí a traer a otros bichos, otro personaje, ahí a hablar de la eso de bicho no debería haberlo dicho. Pero otros personajes que no tienen nada que ver con el mundo material y ver la vida de otros personajes. A veces hablamos todo el tiempo de nosotros mismos, Me incluyo, a veces yo cuento historias mías, digo, uy, sí, es que yo... pero fijarnos que si vamos a contar una historia nueva, tiene que ser relevante como para que los devotos se sientan cómodos. Y un ratito, un minuto, si uno habla de uno mismo, y sí, no estamos diciendo que ahora de repente olvidemos nuestro ego y todo, ojalá, sería perfecto. Pero incluso si hablas de ti mismo, nada, 5 minutos, una cosa así, como un toque que haces, un flash. No, 40 minutos mientras estamos tomando prasad sobre ti, pum, 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 porque los devotos se levantan y se van. Porque queda feo, ¿no? Y yo esto, y yo el otro, y yo el otro de más allá, y yo, entonces no hablamos de Messi, pero hablo de mí. Está bien que eres devoto y toda la historia, pero afloja un poco, con tú y tú y tú. Entonces, o a veces alguien dice, bueno, contame esta historia. Bueno, le cuento una historia. Oh, sí, tiene que ver contigo. Bueno, vale, se la cuenta la historia, no pasa nada. Lo que quiero decir es que no tenemos que estar tan enfocados en que allá afuera hay cosas tan maravillosas que se vuelven más atractivos que Krishna. Prabhupada antes había instaurado la idea de leer el Krishna Book todas las noches. Entonces, claro, lees el Krishna Book, puedes hablar de un pasatiempo de Krishna. Pero, y entonces todo se volvió ¿qué? O hablo de un pasatiempo de Krishna o hablo sobre filosofía. Y después no se habla de más nada. No, hay que hablar, los devotos tienen situaciones, tienen problemáticas, quizás podés hablar de cómo ayudar a un devoto, o incluso a veces se puede hablar, o si no la otra, traemos administración mientras comemos. Eso no es un live talk, ¿me entiendes? Administración. A veces a mí me gusta sentarme solo porque viene un devoto y te ponen a hablar de los problemas que hay dentro de la finca. ¿Qué sé yo? Ya a partir de las 9:30, Prabhu, hablemos, qué sé yo, déjame comer. Tranquilo, ¿me entendés? Con los problemas que hay. Entonces, es importante que veamos que Krishna no está nada más que en la filosofía o en sus pasatiempos. Krishna también está en el bienestar de los devotos, en cómo los devotos piensan, en escucharlos apropiadamente. Es muy sutil eso, pero hay que verlo. Y nos sentimos atraídos, ¿por qué? Porque todos estos de los que hablamos son aventuras. Messi, o lo que está pasando con Trump y con la guerra, y todo. Está bien, si tenés que hablar de la guerra un rato, puedes hablar, si está pasando esto, tenemos que tener cuidado, bueno, tenemos que quizás almacenar más granos o algo por el estilo, ¿no? Pero ya ponerse a hablar lo que dice Internet. ¿Qué sé yo? Yo a veces lo digo, pero me río. Internet dice esto, pero no me lo creo ni yo. A veces, incluso a mí que me gusta ver cosas, como ver las noticias, para ver qué es lo que está pasando y todo eso, cada vez, es otro tema importante, cada vez que veas algo que no tenga aparentemente nada que ver con Krishna, trata de ver con los ojos de Prabhupada y con los ojos de los acharyas. ¿Cómo se alinea esto con esto? ¿No? ¿Se alinea? Vale. ¿No se alinea? Ni te preocupes. A veces, a veces me pasa a mí, que yo hablo de mí porque soy el que más me conozco de lo que está pasando. A veces veo que ahora hablan de una civilización que existió en no sé dónde, en el año, entre tal fecha y tal fecha. Y entonces, inmediatamente que escucho eso, ¡pum!, lo llevo a las Shastras y veo dónde pudo haber encajado esta civilización. ¿Podrá haber sido verdad o no sido verdad? Pero ya estoy metido en la Shastra, no estoy metido en ese rollo. Eso es algo que me dijo un materialista por internet. Que puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser una especulación de él. Lo traigo acá.
ahora que están con todo el tema de la tierra plana. Saco las especulaciones de la tierra plana, que son muchas y variadas, las saco y trato de meterla en el quinto canto. Wow, esto está conectado con esto, esto puede ser, no, esto es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque para mí, debería ser para todos, nuestros parámetros son Guru y Shastra. Pero ya vengo aquí y empiezo a comentar lo que dice el no sé qué del internet, de la noticia. ¿Qué sabemos? Son gente especulando y jugando con su mente. Para ganar seguidores, o para ganar dinero, o para lo que sea, o popularidad. Entonces, esa es una forma interesante de que si te gusta saber qué es lo que está pasando afuera, vale, no hay problema, pero tráelo a los astros. Automáticamente, pum. Entonces sos consciente de Krishna. Y fácilmente rechazas lo que no sirve. Ahora, ya si te gusta el fútbol y estás con ese... Bueno, nada, es una mañita que si quieres permítetela, pero tienes que saber que es maya. Última pregunta o comentario. Sí. Es un comentario. La verdad, yo siempre le pido a todos que vengan a cantar conmigo. Y a unos están ocupados, otros cocinando o trabajando. Pero igual les pido que me acompañen a cantar. Por lo menos lo intento. Sí, a veces la gente se inspira más, a veces se inspira menos. Eso es otro tema, ya es un tema social que hay que encontrar, hay que ver de qué forma se logra la inspiración de la comunidad. Eso es todo un tema. Bueno, para hablarlo, los últimos 3 minutos antes de irnos a tomar pasada. Pero es todo un tema que se debería ver. De qué forma se logra más inspiración dentro de la comunidad. ¿Cómo Prabhupada dijo que deberíamos inspirarnos? Utsaha Nischayat Dhairyat, ¿no? ¿Qué es? El verso del Upadesamrita. Entusiasmo, paciencia, determinación. Mucha paciencia, a veces no viene nadie. Ahora viene el solcito, ahora la finca es maravillosa, todo brilla. Ya dentro de 15 días, cuando empieza a salir el sol, esto se llena de gente y todo, y ya no hay más ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos más personas, después viene el invierno, punto, triste. ¿No? Pero no podemos vivir así, Prabhu. Triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz. Tenemos que estar felices y cuando estamos en invierno, juntarnos y ver, a ver, como comunidad, ¿cómo vamos adelante como comunidad? ¿No? ¿Cómo nos entusiasmamos? ¿Cómo nos cuidamos, nos protegemos el uno al otro? Y después cuando viene el sol, ¿no? Here comes the sun, ¿no? Eran los Beatles que cantaban así. Ahí llega el sol. Entonces cuando llega el sol, todo el mundo feliz. Pero no es así, no podemos ir para arriba y para abajo. Vale. Muchas gracias a todos por escuchar. Todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Prantra Srimad Bhagavatam ki jai.